Radio Cartaya 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga. Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal. Y tengo la satisfacción de darle las buenas tardes ya, porque pasamos de las 12, a este tiempo de radio que hacemos en Llamar la Ruta, a José Manuel García, que es periodista y que está en Sevilla. José Manuel, muy buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Muy buenas tardes. Muy bien, encantada de hablar contigo con este paréntesis que hemos hecho, porque hemos estado de romería en honor a San Isidro Labrador y ahora estamos, fíjate, nuestro pueblo está de camino a la aldea rociera, de camino a los pies de la Blanca Paloma, se encuentra nuestro pueblo. Fíjate qué bonito. Desde luego, cuando menos maravilloso. Sí. Porque al fin y al cabo no hay nada que despierte más fervor que precisamente lo que es la romería del Rocío, ¿verdad? Y eso sí, siempre es importante. Esta mañana lo comentaba yo con mi compañera Mari Carmen, que ¿qué tendrá ella que llama tanto esa imagen, la imagen de la Virgen del Rocío, que llama tanto a tantas personas de diferentes lugares del mundo, de diferentes culturas, pero que en definitiva estamos unidos por ella, fíjate, por la Virgen del Rocío. Es impresionante. Bueno, hoy vamos. Es así, da que pensar, da que pensar. Tiene algo que no se sabe explicar. Vamos a hablar precisamente de ella, ¿no, José Manuel? Sí, porque hay que hablar estos días, es noticia, todo lo que tiene que ver con la romería del Rocío. Porque desde todos los puntos de España, incluso desde las Islas Canarias, vienen a esta parte de Andalucía, lo que son hermandades que quieren hacer ese camino eterno y rendir honores, rendir pleitesía a la Virgen del Rocío. Dicen que cuando despunta el alba, un atronador sonido se escucha y son los romeros que vienen a pasear a la Blanca Paloma. Y es la historia de una devoción más allá de lo explicable. Andalucía guarda especial veneración a una singular imagen aparecida en plenas marismas del Guadalquivir y que se trata de una pequeña representación de la Virgen María que ha cautivado durante siglos a todos los que son fieles de ella y que han hecho de su romería una de las más populares del mundo. Hablamos de la Virgen del Rocío, que es venerada en la ermita de dicho nombre, en Almonte, en la provincia de Huelva, como todos saben. Cuenta la leyenda, siempre hay que tenerla en cuenta, que la aparición de la Virgen fue entrado el siglo XV. El siglo XV, como decían, en la época de la encarnación del Verbo Eterno. Cuando un hombre que apacentaba el ganado o que, según otras versiones, había salido a cazar, hallándose en el término de la villa de Almonte, en el sitio popular al que todos llamaban de la Rosina o de las Rosinas, que en lenguaje de calle viene a ser unas malezas que solían ser impracticables para el ser humano, plantas que crecían de forma salvaje y que solo eran accesibles a las aves silvestres y evidentemente a las fieras. Pues aquel hombre que se encontraba en aquel lugar advirtió en la vehemencia del ladrido de su perro que se ocultaba algo en aquella maleza. Y él, con un gesto valeroso, decidió entrar llamado por su instinto. Penetró a costa de no pocos trabajos y en medio de las espinas y de las zarzas halló una imagen en aquel lugar. Una imagen entre las zarzas, entre la maleza, y que, curiosamente, él salió ileso de todo rasguño. Miró bien aquella imagen y se trataba, según comentó, de la Reina de los Ángeles, de una estatura natural,
colocada sobre el tronco de un árbol. Era una talla de una belleza singular, peregrina. Vestía una túnica de lino entre blanco y verde, y su portentosa hermosura le daba un atractivo especial que, sin lugar a dudas, no dejaba de llamar la atención a aquel pastor o a aquel cazador que se había encontrado con ella. Ese hallazgo tan precioso como inesperado llenó al hombre de alegría, que cogió aquella imagen y hizo todo lo posible, con un afán denodado, en llevarlo, en sacarla de aquella parte de la maleza, de la rosina, y portándola en sus hombros, tratar de llevarla al pueblo, al monte, sí, que estaba a 3 leguas de distancia. 3 leguas que eran una notable distancia que salvar. Pero claro, aquel hombre, en su intento piadoso, pues le sobrevino la fatiga, el cansancio, y decidió descansar un poco a la sombra de un árbol. Cuando despertó, se halló sin la sagrada imagen. No se lo podía creer, no sabía si había sido un sueño o si se trataba de otro hecho que no lograba comprender. Pero lejos de cualquier signo de duda, aquel hombre nuevamente se dirigió con su perro al lugar donde se había encontrado aquella hermosa talla. Y como ya ocurriera en un primer intento, allí la encontró. sí. Entonces vino al monte y refirió todo lo que le había ocurrido, con lo cual la noticia rápidamente se propagó por toda la villa, y el clero y el cabildo salieron rápidamente al lugar que había indicado aquel pastor. Cuando llegaron, efectivamente, se encontraron la sagrada imagen en el lugar y de la forma que aquel hombre lo había contado. Notaron aquella belleza sin igual, y no obstante, durante mucho tiempo, y pese a que había estado expuesta a los elementos, a la inclemencia de la naturaleza, a la lluvia, al sol, al viento, pues parecía mostrar todas las cualidades con las que esas manos prodigiosas la habrían debido detallar. Poseídos por la devoción y con el respeto propio que tiene que tener esta imagen, sí, la sacaron de entre la maleza y la pusieron en la iglesia mayor de Almonte. Entre tanto que en aquella misma ubicación, en aquel mismo sitio, comenzaron a arar la tierra, a aplanarla, no para cultivarla, ni mucho menos, sino para construir en ella una pequeña ermita que tuvo en su origen 10 varas de largo. Y se construyó el altar para colocar la imagen de tal modo que el tronco en el que fue encontrada le sirviera de peana, sí, aforándose aquel sitio con el nombre de Virgen de las Rosinas, aunque si recurrimos a otras fuentes también se le dio el nombre de Virgen de los Remedios. Pero en cualquier caso, como el sitio era el de las Rosinas, se pasó a llamar de esa forma, Virgen de las Rosinas, que posteriormente, de forma acortada, pasó a llamarse Virgen del Rocío, que no confundir con el rocío de la mañana, que también es una bella evocación, pero que sin embargo es equivocada, es errónea. Los cronistas narran que fue el rey Alfonso X el Sabio, hijo de Fernando III, quien allá por el año 1270, años de una profusa conquista de Andalucía, mandó erigir una ermita consagrada a la Virgen en un lugar llamado de las Rosinas, tras la conquista precisamente del reino de Niebla en Huelva, en el año 1262, y que había sido reconquistada la plaza a los árabes, mandando colocar allí una bella imagen de la Virgen. Esas mismas crónicas prosiguen narrando como que en esos mismos lugares el rey, dada la belleza, atraído por el clima, por la cantidad de caza que había, pues decidió poner un coto de caza real, lo que hoy sería
llamado Coto de Doña Ana, que afortunadamente ya no es un lugar de caza y sí un espacio natural, un parque protegido que está entre los más importantes de España. La historia llegada a través de los cronistas tiene cierto grado de verosimilitud, dado que en aquel lugar, elegido para construir aquel santuario en honor a la Virgen, era un paraje dominado por malezas y acebuchales, pero que, sin embargo, se veía compensado con un gran lugar de hermosas vistas a orillas de las marismas del Guadalquivir. Y el rey Alfonso X mandó construir esa pequeña ermita donde colocó a Nuestra Señora del Rocío, donde permanecería en el mismo lugar durante 700 años, y se puede deducir que la ermita fue construida entre los años 1270 y 1275. Los traslados de la Virgen del Rocío a Almonte se sucedían siempre cuando el pueblo personificado recurría a ella por alguna gran necesidad. En este caso, lo normal solía ser pues que ocurriera una epidemia, ocurriera también algún tipo de sequía que fuera importante para la zona, fuera también hechos que tuvieran lugar con inclemencias del tiempo o incluso con males que de alguna forma provocaban que las personas en su devoción recurrieran a ella y de alguna forma pudieran trasladar sus deseos, sus penas, el anhelo de una buena cosecha, que se acabara una guerra, que no hubiera hambrunas. España y Andalucía las ha pasado y muy duras, y el pueblo de Almonte pues siempre marchaba a ver a la señora y permanecía el tiempo necesario en la parroquia donde se realizaban los cultos y las misas hasta que aquella vicisitud o aquel mal pasara. Y de nuevo era llevada la Virgen hacia la ermita del Rocío, que es donde tiene su casa. El primer documento escrito sobre un traslado es en el año 1607, donde un documento dice que la Virgen era traída hasta el pueblo de Almonte por una pertinaz sequía. Era el día 21 de abril de 1607. La tradición de hacer ir a la Virgen cada 7 años a Almonte data del siglo XX. Allí permanece 2 semanas antes de la romería del Rocío, y la Virgen sale en procesión por el pueblo 1 semana después. Es de nuevo vestida de pastora y es trasladada de nuevo a la aldea del Rocío, para que 1 semana después se celebre la tradicional romería. Son muchas las hermandades afiliadas a la hermandad matriz de Almonte. Se cuentan por millones sus fieles romeros que viajan desde toda Andalucía, principalmente de las zonas más cercanas, desde Cádiz, Córdoba, desde Extremadura, desde Sevilla y por supuesto es evidente que desde Huelva, que es su casa, aunque es una fiesta universal donde se pueden encontrar personas de todas partes del mundo, haciendo el denominado camino por la raya hasta llegar a través de los agrestes paisajes a la ermita del Rocío y rendir la debida pleitesía a la Virgen. Detrás de esa singular aparición, ahí en plenas marismas de Doña Ana, se encuentra con el paso de los siglos una de las mayores y más arraigadas romerías del mundo. La fecha marcada, el lunes de Pentecostés de cada año. La Virgen sale en procesión por las calles de la aldea, portada a hombros de los almonteños. Seguros que alguna vez se han visto estas imágenes y tienen un trasfondo aparicionista, de leyenda, de milagro, que son muy importantes. Y que hay que decir que también la primera referencia a un lugar de culto mariano en la zona data de la primera mitad del siglo XIV, donde se encuentra en el archivo de Niebla un documento que dice de un pleito en el término de Almonte, Moguer y el Consejo de Niebla. Y le sigue un testamento de Urraca Fernández, vecina de Niebla, para la obra de Santa María de la Rocina. El origen cronológico y el orden cronológico le sigue el libro de la Montería de Alfonso XI, que elude también a una ermita de Santa María de las Rocinas, y en 1587
Baltasar III Ruiz funda la ermita y también una capellanía. Por tanto, ese primer documento es importante, puesto que aquella primera ermita, hay que decir, que duró hasta el terremoto de Lisboa de 1755 y que afectó a buena parte de Andalucía, principalmente a toda la zona de Cauchá, que tiene que ver tanto con Huelva como con Cádiz. En Cádiz, creando el maremoto que también provocó no serias dificultades y algún que otro milagro que también se produjo. La Virgen del Rocío fue llevada entonces, 1755, con motivo de aquel terremoto de Lisboa, a Almonte, y allí estuvo 2 años, celebrándose allí precisamente la Romería del Rocío. Las reformas en la ermita, puesto que se trabajó duro porque la señora tuviera nuevamente su ermita, se concluyeron en 1758 y donde de alguna forma también se quiso dejar claro que la Virgen del Rocío realmente pertenecía a aquel lugar. Importante en todo esto es la hermandad matriz, porque claro, la hermandad matriz de Almonte se crea en el siglo XV bajo la protección del clero y la corporación municipal, y también es llamada como Cofradía de Nuestra Señora de la Rosina, manteniendo lo que es el nombre original en un documento escrito que trata y que se redacta en 1640 y que en la actualidad hay que decir que tiene miles de hermanos. La Hermandad Matriz de Almonte, que además asume la misión de difundir todo lo que es la devoción por la Virgen del Rocío y también de condicionar la llegada de todos los nuevos rocieros en unas leyes que no están escritas, pero que sí es verdad que son conocidos por aquellos que mantienen la tradición viva y que también es una manifestación de religiosidad y de fervor. Es también la encargada de aceptar como filiales a nuevas hermandades, que ya superan, más del centenar. 125 son actualmente. 125 hermandades, sí. Y entre sus funciones pues se encuentran la de velar por el santuario, la casa de la Virgen, custodiar vestidos, exvotos, la casa museo, y que yo particularmente cuando voy, pues me gusta pararme en una pequeña capillita lateral, donde vamos a encontrar una zona donde se ponen velas, oraciones piadosas de cera, con esas lágrimas que evocan también a la lágrima del ser humano, y en aquel ambiente de humo, de lo lógico que suelen las velas, en este caso, exhalar, en esa analogía, pues lo que nos encontramos es con esta particular también forma de ver y de expresar esos deseos. A mí es un lugar que particularmente me llama muchísimo la atención, o por qué no, esos exvotos que se pueden ver, que para el que no esté familiarizado, pues diré que los exvotos no dejan de ser pequeños cuadros que representan los milagros que se le atribuyen a la Virgen. Personas que han sanado milagrosamente, apariciones, miembros que se han podido recuperar, manos, brazos, hijos que se han salvado, y que uno cuando pasea va viéndolos poco a poco y se queda realmente impresionado por todas aquellas demostraciones, o qué decir de otros exvotos, que son, pues también pequeñas piezas de metal que se van poniendo en cuadros, fondo de terciopelo, y que hace que se nos sobrecoja el alma ante todo lo que nos tiene que mostrar la Virgen del Rocío, de las devociones, del poder, de cómo ha curado, de cómo ha evitado epidemias. ¿Se le atribuyen, José Manuel, muchos milagros? Milagros oficiales a la Virgen del Rocío como tales, y hemos de basarnos en lo que atribuye y lo que da el Vaticano, no hay ninguno. Pero como ninguno hay, casi en ninguna imagen fervorosa que tenemos. Exacto. Siempre lo que sí vamos a tener son los milagros populares, que son los que nos valen casi más que aquellos que son los oficiales. Porque, por ejemplo, ante circunstancias malas, ante personas que han perdido casi a miembros de su familia y que lo han visto recuperados en sanaciones milagrosas,
hemos de tener en cuenta que en épocas pasadas la medicina no es la actual y que incluso se certificaban muertes que luego no se producían, o incluso se certificaban pérdidas de miembros que luego se recuperaban. Y de esa forma es muy difícil demostrar en la actualidad cuántos son los milagros que realmente se le pueden atribuir, pero eso es lo de menos, porque realmente lo que se pone de manifiesto con todo ello es esa popularidad, esa religiosidad que despierta y que hace que sea realmente importante, y donde de alguna forma nos recuerda que ha realizado pues todo tipo de actos en favor de aquellos que se trasladan hasta aquel lugar a pedirle, a serle especialmente fiel y devoto. Recuerdo a mi madre, cuando vivía, como cada vez que tenía un problema la familia, cada vez que ocurría algo que afectaba a todo lo que era el marco familiar, pues ella siempre pedía a mi padre que la llevara al Rocío, que la llevara al Rocío a ver a la Virgen, a sentarse ante ella y a poner en ese cuarto tan saturado de velas, pues esa oración muda que ella hacía, esa oración muda que a ella le gustaba prestar y quedarse un rato allí, tranquilamente, rezando. Y fíjate que hoy que ya no está en este mundo, pues también está en otro lugar que a ella también le despertaba 1000 devociones, como es, en este caso, el lugar que está reservado a los hermanos en la Iglesia del Gran Poder de Sevilla, donde reposan sus cenizas. La Virgen del Rocío despierta esa parte escondida de cada uno de nosotros. Cada uno manifiesta la devoción a su forma, yo la manifiesto a mi forma, pero cada vez que se ha tenido necesidad de ella, muchas veces se ha cumplido aquello que se ha deseado, aquello que se ha querido. En otras ocasiones, cuando era un clamor popular por diferentes opciones o vicisitudes que daba la vida, se trasladaba el tiempo suficiente a la parroquia de la Asunción en el Monte, y allí se le celebraban actos y misas hasta que, llegado el día, pues se volvía a trasladar, como ocurrió en 1607, donde se hizo un traslado de la Virgen al monte por la sequía, y que, se quiera o no, se quiera creer en ello o no, la creencia es libre, pues la sequía, la pertinaz sequía que siempre ha azotado a esta zona de nuestra geografía, pues se subsanó y las lluvias llegaron, y ha regresado cuantas veces se ha necesitado. Y es curioso porque también cabe destacar que en otras épocas se ha trasladado en diferentes ocasiones, como en 3 ocasiones que ocurrió en el año 1738 y que queda recogido en un documento, en la que en muchas ocasiones no depende de las desgracias que vayan ocurriendo, sino que es trasladada por diferentes motivos. Como por ejemplo cuando es el 19 de agosto, que es la fiesta del Rocío Chico, que es también muy conocida, y cuya celebración queda encuadrada en la conmemoración del voto de acción de gracias que realizan los almonteños en el año 1813, motivado por la lucha que tuvo Almonte con las tropas francesas en aquella guerra de la independencia contra Napoleón, y que es devuelta a la aldea del Rocío 9 meses después, en el domingo anterior a la fiesta de Pentecostés. Por eso, hay quien no lo entiende, los almonteños y la Villa de Almonte estaban muy vinculadas y siguen muy vinculadas a la Virgen del Rocío, como no puede ser de otra forma. Quien no lo entienda, simplemente lo que tiene que hacer es bucear en la historia, que todo está en la historia, y es importante recurrir a ella. La Virgen del Rocío también fue trasladada el 19 de agosto de 2019 y permaneció allí durante un tiempo debido a la cancelación de la romería en los años pasados, sobre todo por la pandemia del COVID. Y bueno, pues hay que decir que hoy, que estamos en esta semana previa, que estamos a pocos días que se produzca el popular salto de esas rejas, que tanto tiene que contar y que tanto nos tiene que contar, pues cuando se está a pocos días nuevamente
se va a celebrar esa bonita romería que actualmente hay que decir que constituye uno de los eventos más importantes a nivel fervoroso de lo que es ya no solo Huelva, sino de toda España. Junto con quizás la fiesta del Santuario de la Cabeza, de Nuestra Señora de la Cabeza en Jaén, que también es muy importante, y no quiero restar en este caso importancia a ninguna fiesta ni patronazgo que haya en nuestra Andalucía, ni es mi intención para nada, pues simplemente resaltar a algunas que están también en contraposición a esta de la Romería del Rocío. De alguna forma, también hay que recordar un hecho importante que fue en 1919, cuando se corona a la Virgen del Rocío por parte del cardenal Almaraz, después que el canónigo de la Catedral de Sevilla, Muñoz y Pavón, realizara un manifiesto a través del decano de los diarios de Sevilla, el Correo de Andalucía, en el cual soy redactor, y que realizara una colecta para sufragar los gastos de aquella corona. Y también, importante, pues todo ese camino, toda esa vía alternativa que no es por carretera, sino que es atravesando quizás uno de los parajes más bellos de España, como son los entornos del Parque Natural y del Coto, y en los que, bueno, pues las hermandades, los caballistas, como también se le llama, pues realizan ese camino del Rocío, y que va desde el punto de partida hasta el santuario de la Virgen, y donde se les rinden, evidentemente, ese honor con los sin pecado, con los bueyes, en estampas que son casi eternas, que son recuerdos que se quedan para el alma, y que de alguna forma esa procesión y esa tradición que rodea a esta romería, pues es el motivo central de también el ambiente festivo, que sabe a gloria cuando se le reza o se le canta una salve, y cuando los peregrinos tienen la oportunidad de verla salir en un desorden lógico, fíjate, en un desorden y en un caos ordenado, que solo el que participa en esa fiesta lo entiende, que a ojos del profano, del que vive ajeno a ello, puede parecer incluso casi desorbitado, pero que sin embargo tiene un ambiente lógico, tiene un ambiente y un orden, como te decía, dentro del caos, y que solo aquel que lo vive lo entiende. Los caminos, por tanto, son muchos para llegar a Nuestra Señora, para llegar a la Virgen del Rocío, desde el paso de las hermandades por el río Guadiamar, a través del vado del Quema, en barcazas desde mi otra tierra, que es Sanlúcar de Barrameda, a la presentación de todas las hermandades filiales ante la Hermandad Matriz de Almonte, ya en la aldea, o el salto de esa reja que te comentaba, para que los almonteños pasen a la Virgen en procesión. Decían antiguamente que la Virgen debía de salir cuando le daba el primer rayo de luz, la primera luz del alba. Pero ya eso no ocurre. En estos últimos años ya eso no ocurre. La inquietud es mucho mayor, y yo no sé, este año en este caso, en el que se retoma la romería, si los almonteños van a poder esperar a ese momento. Nunca se ha producido. No dudo que en otros tiempos a lo mejor se cumplieran, es posible. Sí. Pero desde luego cada vez es más las ganas que se tiene de sacar a la Virgen, y también es importante, bueno, pues recordar que todo tiene su momento. Importante también que recordemos el Rocío Chico, que es un acontecimiento que va siempre y se celebra en agosto, teniendo su momento más álgido el día 19, y que es ese agradecimiento que se tiene por la invasión francesa, no por ella, sino haber salido de ella, y que, bueno, pues tiene un momento en el que la Virgen del Rocío se lleva al monte, y que sirvió para proteger por ese manto divino al pueblo de los invasores. De esta forma, cuando los franceses llegan al monte, la Virgen ya había llegado, y a mediados de 1810 lo que se reclutaba fuera a hombres para organizar la milicia cívica. Y eso, bueno, pues hay que decir que enfureció a todos los almonteños, lo que llevó a 39 de ellos a que asaltaran el cuartel general del capitán francés Pierre Dosaux, en la casa número 7 de la calle del Cerro,
dándole muerte a 5 soldados más, y curiosamente el capitán francés murió de un disparo de uno de esos almonteños, dejando en la puerta de la casa la señal de la bala que propició la muerte. Esa noticia llegó al mariscal Soult, que aparte de ser un ladrón redomado de obras de arte y un sinvergüenza sin escrúpulos, era el jefe de las tropas de Andalucía, que se encontraba precisamente en la palma del condado, y que ordenó al día siguiente, el 18 de agosto, una represalia contra el pueblo almonteño. Fueron enviados una partida de 800 soldados infantes para saquear, algo que ya era normal, degollar e incendiar el pueblo de Almonte. Y los almonteños, en vez de huir o esconderse, lo que optaron es por encomendarse a su patrona ante la inminente masacre. Pasaron la noche del 18 al 19 junto a la Virgen pidiendo su protección, sí. Y sorprendentemente los 800 infantes franceses nunca llegaron al monte, recibieron la orden de volver. Y la única represalia que sufrió la villa almonteña fue un impuesto dinerario. Por eso se realiza el rocío chico. Y por eso también es tan importante que en días como hoy tengamos toda esta historia en mente, comprendamos un poquito mejor lo que es el rocío y vivamos esas bellas estampas que se van a tener en breve y que van a quedar como lo que a mí me gusta llamarle las fotografías del alma, que son ni más ni menos que los recuerdos de una fiesta singular que tiene a la Blanca Paloma, a la Reina de las Marismas, a la Virgen del Rocío como su absoluta y única protagonista. Además, yo creo que ese es su mayor milagro, el que nos reúna a tantas y a tantas personas alrededor de ella, de tantos y tantos lugares de España y del mundo que vienen a verla. Ella tiene algo muy especial, la envuelve una leyenda, un aura muy especial que no se puede explicar. ¿Alguna vez has hecho el camino, José Manuel? Nunca. Pues Nunca. Te aconsejo que lo hagas porque creo que vas a entender muchas cosas. Pues seguramente. Sí, fíjate que vas a entender mucho. Yo en ese sentido soy, y lo sabes, de una amplia apertura. Me ha tocado cubrirlo en más de una ocasión, radiofónica o televisivamente hablando, pero también por compromisos, porque pues pillas diferentes días y son días de información y días en los que hay que estar también cumpliendo con nuestra labor. Pues no he tenido nunca la ocasión, pero fíjate que aunque no lo haya hecho, me quedo, por ejemplo, con esos recuerdos de la devoción que le tenía a mi madre. Claro, que son muy bonitos. Y que cuando teníamos un momento malo en la familia, siempre ella no dudaba en acercarse hasta la aldea y como decía, echar el día. Sí. Echar el día, que era, pues llegar allí y poder estar precisamente con su Virgen y poder hablar con ella, poder pedirle. Y yo no sé si la Virgen la escuchaba o no, pero te puedo garantizar que muchas cosas de las que pedía mi madre se acababan cumpliendo, con lo cual también su parte de razón tenía. Claro. Y también esa parte de milagro personal también que se cumplía. Qué bonito. Pues Cartaya es la filial 118. Mañana será nuestra entrada sobre las 6 de la tarde. Allí vamos a estar nosotros, lo vamos a emitir en directo, tanto por la radio como por Cartaya Televisión, Cartaya TV, a través de también las redes sociales. Así que si tienes un ratito, conectas con nosotros y verás a un pueblo que, aunque es muy joven, vas a ver la devoción tan grande que le tiene a la Virgen del Rocío, en un camino que, como te he comentado, pues iniciaban en el día de ayer por la mañana muy tempranito y que ahora pues están de camino, llegarán mañana a las 6 de la tarde. Esa será la hora para la presentación ante la Blanca Paloma en el Rocío. Ha sido un placer hablar contigo. Qué programa más bonito, José Manuel. Me acordaré de ti, por supuesto, mañana cuando lleguen, y por supuesto de tu madre. Una velita irá por vosotros. Muchas gracias. Yo te lo agradezco infinitamente y sí, la verdad es que tenía muchísimas ganas de hacer algo que no he hecho nunca, que es precisamente hablar de la Virgen del Rocío en un marco histórico como he hecho hoy, pero también de los recuerdos que tengo de mi infancia y compartir contigo pues esas vivencias que, créeme, no he compartido con nadie. Sí.
Te lo agradecemos muchísimo. Un beso muy fuerte, que la Virgen nos dé mucha salud y que estemos con este programa muchísimo tiempo. Muchas gracias, un beso. Un beso muy fuerte. Feliz fin de semana. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Radio Cartaya, 107.2 FM. La música más actual suena en tu emisora amiga, Radio Cartaya, emisora municipal. Emisora municipal.